Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 15. Cuando se cierra el libro de la sabiduría y lo que sucede cuando un hombre se desmorona. Primero olí la tierra fresca y luego, un momento después, el humo. Solo abrí los ojos cuando el nauseabundo olor a sangre y cadáveres quemados invadió mis fosas nasales. Allí, frente a mí, había un campo de batalla de colinas plagado de cuerpos hasta donde alcanzaba la vista. Los soldados asesinados yacían sobre la hierba. Los incendios se extendieron indiscriminadamente por todas partes. Algunos hombres fueron empalados con lanzas, otros cortados completamente por la mitad, y algunos fueron aplastados hasta convertirlos en pasta. Algunos incluso gritaron pidiendo ayuda y lloraron de dolor. Ellos eran los desafortunados que habían sobrevivido a cualquier batalla que hubiera ocurrido aquí. Sentí ganas de vomitar con solo mirar la escena frente a mí, pero por alguna razón, no pude hacerlo. Las razas de los cadáveres variaban, pero había un marcado contraste que podía hacer. La mayoría eran humanos y la otra mitad eran demonios y bestias. Este lugar me parecía familiar, pero no podía identificarlo. Tenía que estar en algún lugar de Asura, pero ¿por qué había un campo de batalla aquí? Ven a mí, bastardo. A lo lejos se oían gritos. Un segundo después, el suelo sobre el que estaba tembló. Había una pelea en algún lugar cercano, y no era de una escala de la que alguien se burlaría. Una colina bloqueó mi visión, a solo una corta caminata desde donde me encontraba. De ahí se originaron los gritos. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera decirles lo contrario. Me arrastré entre las pilas de cadáveres. Cada paso que daba parecía silenciarse. Si era por la sangre o el barro, no lo sabría decir. Ni siquiera pensé en eso. Cuida tu flanco. Una voz diferente gritó desde detrás del terreno que obstruía mi vista. Escuché un choque de armas. El sonido que resonó fue como si alguien golpeara una roca con un martillo. Fue ensordecedor, pero no pude evitar darme cuenta de que reconocía esa última voz. Me sonaba tan familiar que casi podía nombrar a su dueño. Esto es, en ese momento, supe que donde me encontraba era una pesadilla. Esto no era nada que hubiera visto en mi vida. Nunca había estado en una guerra tan horrible como esta. Participé en la guerra en Shirone, pero esta no era Shirone. Esa guerra tampoco fue tan sangrienta y brutal como aquella en la que me encontré. El lugar donde me encontraba era un lugar en el que había estado antes, pero no recuerdo cuándo. Esta fue una pesadilla, pero se sintió diferente a otras veces. Esto se sintió real. Como si estuviera reviviendo algo que no podría haber visto. Eso no podría haberlo sabido. Sieg. Una voz de mujer gritó y sentí que mi corazón se desplomaba. Ese nombre hizo que mi cuerpo se congelara en su lugar. Todo hizo clic en mi cabeza en ese momento. Sabía dónde y por qué estaba parado aquí en este campo de batalla. Sabía lo que estaba pasando sobre esa colina. Ni siquiera un momento después de que esa voz gritó, escuché un sonido que conocía. Era extraño que conociera el sonido. No muchos deberían saber qué era ese sonido, pero yo casi había muerto de la misma manera. Entonces supe cómo sonaba. El sonido de alguien siendo atropellado. El sonido enfermizo e insoportable de la vida de alguien siendo quitada. Madre. Las palabras resonaron dos veces en dos voces diferentes. Una de una chica y la otra con un tono más profundo de voz de hombre. El sonido de la batalla se detuvo en ese momento. Todos los sonidos del mundo parecieron cesar. Lo único que podía oír ahora era el pánico de las personas que no podía ver. Sin que yo quisiera, mis piernas comenzaron a moverse nuevamente. Por favor, me rogué. Por favor, simplemente no vayas a la colina. Sabía lo que había allí y no quería verlo. Te lo ruego. Mis oraciones cayeron en oídos sordos porque mi cuerpo no escuchó, y pronto, mi visión, una vez bloqueada por una colina, fue clara para ver todo lo que había. Entonces los vi a todos. Los conocía, la mayoría de ellos. Un hombre alto y musculoso con cabello verde sostenía una lanza blanca cerca de su cuerpo. La que estaba a su lado era una mujer que sostenía una lanza similar con un largo cabello verde que caía sobre sus hombros. Ambos tenían prominentes gemas rojas incrustadas en sus frentes.
Un chico de aspecto joven con cabello negro corto sostenía una espada familiar de aspecto pesado en ambas manos. Junto a él, un hombre un poco mayor con cabello largo y negro sostenía firmemente el poste en sus manos. Un hombre con feroces ojos dorados, largo cabello blanco y una armadura de aspecto regio permaneció clavado en el lugar donde estaba junto a ellos. A cierta distancia, una espada china con el pelo rojo suelto observaba a otros 4. Un hombre de aspecto mayor con cabello verde despeinado y una espada a su lado con características misteriosas. Una adolescente de aspecto joven y cabello azul sostenía un bastón con el que estaba muy familiarizado. Se agacharon y tomaron de la mano a otra persona que yacía en el suelo. El tono verde de la magia curativa prevalecía. Una mujer con largas orejas élficas y cabello blanco agarró a la persona que yacía en el suelo cerca de ella. Aunque estaba pintada de angustia, su rostro seguía siendo tan impresionante como lo recordaba. Mirarla normalmente haría que mi corazón se sintiera tranquilo, pero ese no era el caso ahora. La mujer que los 3 rodeaban vestía una bata que yo conocía. Sostenía un bastón en la palma de su mano que nunca podría olvidar. Tenía un sombrero a su lado que podía usar para distinguirla inmediatamente entre la multitud. Ahora me doy cuenta de que ella nunca cambió a pesar de todos los años que pasé separado de ella. Incluso todavía tenía el cabello recogido en 2 largas trenzas, aunque ahora eran un poco más largas. Tumbada en el suelo, rodeada por Silpiete, Lara y Sieg. Estaba Roxy con un enorme agujero en el lado derecho de su pecho. Era lo suficientemente grande como para que su brazo derecho desapareciera con él. Ruiger, Luiselia, Alec, Sandor, Pelagius, Ferris, Sieg, Lara y Silpie tenían expresiones de conmoción, horror y dolor. No sabía qué pensar, no creo que pudiera en ese momento. Madre. Ese solo quédate con nosotros. Sieg estaba llorando por Roxy. El pecho de la niña subía y bajaba a cámara lenta. Incluso después de todos estos años, y de que su edad finalmente parecía alcanzarlo, Sieg era tan reconocible como siempre. Madre, por favor, solo espera. La cabeza de Lara apuntaba hacia abajo. Su cara estaba arrugada mientras se concentraba en su curación. Estaba haciendo todo lo posible por contener las lágrimas. Por supuesto, no importó mucho cuando ya estaban cayendo. El pecho de Roxy se elevó. No importa cuántos hechizos curativos uses. Parece que aquí es donde termina para mí. Su respiración se cortó entre sus palabras. Solo usted o Rudy podrían curarme. Su respiración era irregular. Ya era bastante sorprendente que pudiera hablar. Mis pies llevaron mi cuerpo hacia ellos y caí junto a Roxy. Me vi obligado a mirarla. Se le formaron pesadas bolsas debajo de los ojos. Sin duda por la pérdida de sangre. La única razón por la que todavía está viva son los constantes hechizos de curación que se le aplican, sin duda. Ella iba a morir, sin importar lo que hicieran. No podía soportar mirarlo, pero por mucho que lo intentara, mi cabeza no se movía. Lo único que me salvó fue que mi visión rápidamente se volvió borrosa por las lágrimas. Ese si tan solo fuera tan fuerte como mi padre. Esto no habría sucedido. Siegard se mordió los labios secos y la sangre le corrió por la barbilla. Ni siquiera pude hacer lo único que me pidió. Tenía dolor y no del tipo físico. No es que ninguno de ellos no tuviera heridas que cubrían sus cuerpos. No, este dolor fue mucho más profundo que cualquier herida física. Y fue por mi culpa. Lo siento mucho, Sieg. Intenté agarrarlo, pero no podían verme. Incluso si lo sostuve, no sabían que estaba aquí. No había pensado en eso cuando morí. Salir con frases ingeniosas se sentía bien cuando me estaba muriendo en esa cama. No me di cuenta entonces, pero ahora lo sé. Maldije a mi hijo en mi lecho de muerte sin siquiera saberlo. Le pedí que protegiera a sus madres, pero esa declaración solo volvió a herirlo aún más de lo que jamás pretendí. Deja eso, Sieg. La voz de Silpie se mantuvo firme a pesar de su rostro tenso por contener sus emociones. Ella todavía era muy fuerte incluso después de todos estos años. No, por supuesto que lo era. Ella era la misma Silpiete que me sacó de mi depresión y me curó. Ella siempre fue así de fuerte, aunque tiene razón. Lara habló en voz baja. Si fuéramos más fuertes, esto no tendría por qué.
Un padre debe proteger a sus hijos. La voz de Roxy atravesó a los tres. Las expresiones de Sieg y Lara se entristecieron. Rudy siempre estuvo protegiéndonos a todos. Él nunca quiso que ninguno de nosotros estuviéramos cerca del peligro. Honestamente, era un tonto con su familia. Ella se rió de sus palabras y, al hacerlo, tosió sangre. Mi mano encontró su camino hacia la de ella. Sabía que ella no la sentía. Ustedes dos deberían terminar lo que él empezó. Sus ojos, que siempre tenían una mirada somnolienta, tenían una sensación de resolución aplicada en este momento. Haznos sentir orgullosos. Los dos que estaban aplicando curación, sin parar cesaron en ese momento. Se les cayeron las lágrimas, pero no se molestaron en detenerlas. La dejamos a tu cuidado, mamá Blanca. El brillo verde volvió a salir de las manos de Silvia mientras Lara le hablaba. Lara se levantó y se secó las lágrimas. Vamos, Sieg. Incluso cuando lo llamaron por su nombre, su hermano no se movió, ni siquiera un centímetro. Seguía mirando a su madre moribunda con los ojos muy abiertos. Yo no puedo, podía escuchar pasos acercándose rápidamente. Alex se acercó y lo puso de pie. No digas que no puedes. Habló en un suave silbido. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y sed de sangre. Mientras la plaza esté en pie, hay que seguir moviéndose. Alec apuntó con su dedo lejos del grupo y yo giré la cabeza para seguirlo. A lo lejos había una figura que solo podía suponer que estaba reflexionando sobre la vista que tenía ante él. Mi cuerpo se heló al verlo. No porque el hombre frente a mí me aterrorizara como probablemente lo hizo con muchos otros. Lo que me asustó fue lo que llevaba puesto. Era la armadura mágica. La misma que usé durante mi pelea contra Badigadi. Ahora, estaba siendo usada y manipulada por el dios demonio Laplace. Llevaba algo que yo había creado. Que mis amigos, mi familia y yo habíamos dedicado tanto tiempo a reunirnos por mi bien. El que le confié a Lily y ahora estaba siendo utilizado para matar a mi familia. ¿Puede esto terminar ya? Sentí que mi corazón se hundía a profundidades aún mayores. Miré a Roxy mientras hablaba. No quería verlo más. Ya no podía soportar simplemente mirar. No quería saber cómo terminó esto. No quería ver morir a la mujer frente a mí. No quería ver esto con mis ojos. Tenía miedo de lo que sería de mí después del hecho. ¿Crees que tu padre podría dormir tranquilo mientras ese hijo de puta usa su armadura y mata a sus amigos? ¿Crees que Quagmire se quedaría aquí y vería morir a su familia? Sieg. No te entrené para ser mejor. No eres más fuerte que esto. Sé que Rudeus lo era. Alec lo estaba sacudiendo violentamente. Mi hijo no ofreció resistencia. Ya es suficiente, Alec. La mano de Sandor entró por detrás, manteniendo a raya la de su hijo. Estoy seguro de que mi padre ya habría ideado un plan. Yo no puedo, no soy tan fuerte como él. La voz de Sieg no ofrecía ninguna simpatía hacia sí mismo. No soy tan fuerte como el rey mago. Parecía como si estuviera completamente acabado. Parecía lamentable en ese momento, pero sabía que estaría inconsolable si esto hubiera sucedido mientras estaba vivo. A mí no me habría ido mejor que a él. Tan pronto como Roxy resultó herida, habría huido del campo de batalla con ella a cuestas. Habría dado media vuelta y corrido a los confines más lejanos del mundo para salvarla. Sé que lo habría hecho porque no hay una sola persona que me conozca tan bien como yo. Eres más fuerte de lo que yo él alguna vez fui. Mis palabras no fueron las únicas. Se superpusieron con la voz de alguien. Volví a mirar a Silpiete. La expresión de su rostro era difícil de discernir. Parecía que recordaba algo de hace mucho tiempo. Era una mirada de anhelo. Madre. La atención de Sieg se volvió hacia Silpie. ¿En qué estaba pensando? ¿Nuestro tiempo en Buena? ¿La vez que mostré su debilidad? ¿O algo completamente desconocido para mí que ocurrió después de mi muerte? Cuando naciste, estaba preocupado por ti. Tenías el mismo cabello por el que me acosaron tan despiadadamente, así que pensé que solo llevarías la vida que yo habría llevado. Miró hacia Gart. Una leve sonrisa en sus labios. Una de reconocimiento. Sin tu padre. No habría podido vivir la vida que tengo, pero lograste allanar tu camino. Así que, como mínimo, eres mejor de lo que yo fui nunca. Madre, yo. ¿Puedes mantener el ruido bajo?
Al menos quiero morir en paz. La voz de Roxy era tranquila. Hablaba tan suavemente que apenas se podía discernir lo que decía, pero la escuché claramente, y Sylvie, sentada a mi lado, también lo hizo. Sylvie le dedicó a la mujer una sonrisa incómoda. ¿Podrías esperar un poco más, por favor? La fachada de Sylvie se estaba desmoronando lenta pero seguramente. Su voz finalmente amenazaba con quebrarse en cualquier momento. No quiero estar sola todavía. Esas palabras me impactaron más de lo que jamás creí posible. Cuando Sylvie comenzó a llorar, planté mi cabeza en el pecho de Roxy. Aunque estaba mirando, todavía podía escuchar los latidos de su corazón y sentir el calor de su cuerpo. Ambos estaban llegando lentamente a una calma. Después de todo, Roxy no iba a salir de esto. El agujero en su pecho no se había cerrado, pero la curación de alguna manera estaba deteniendo el sangrado. Eso no cambió el hecho de que los tres estábamos sentados en un charco de sangre de Roxy. Sylvie, la voz de Roxy rompió el silencio nuevamente, obligando a la mujer a contener las lágrimas. Gracias. Sus ojos se encontraron. No sé qué se podrían haber dicho entonces, o lo que sus miradas transmitían la una con la otra, pero Sylvie rompió a llorar. Sabía que lo que debían haber compartido las dos era profundamente emotivo. Estoy muy feliz de haber conocido a Rudy en aquel entonces. Gracias a eso pude tener una vida así. Pude formar una familia. Pude ser maestra. Todo fue solo una gran aventura, ¿verdad? Sylvie asintió frenéticamente con la cabeza. Ella no intentó ocultar sus sentimientos. Solo quería que su amiga supiera exactamente cómo se sentía antes de irse. Estoy tan feliz. La boca de Roxy se convirtió en una sonrisa temblorosa mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Estoy tan feliz de haberme enamorado de él. Estoy tan feliz de que me hayas aceptado. Las manos de Sylvie nunca dejaron de brillar, incluso cuando sus sollozos se hicieron más fuertes y todo su cuerpo tembló bajo sus sentimientos. La mano de Roxy se acercó a la de su amiga. Las suyas eran de un blanco mortal mientras se aferraba a los de Sylvie. Aunque no quiero morir. Estaba asustada, tenía tanto miedo. Quiero ver crecer a los niños que Rudy nos dio, quiero verlos a todos vivir sus vidas. Su llanto solo empeoró. Observé su rostro mientras decía eso, yo desearía no haberlo hecho. Quería curarla, lo intenté, pero mi magia no estaba ahí, no pude hacer nada. Todo lo que pude hacer fue gritar. No pude hacer nada más que llorar. Me sentía impotente, patético y débil. Así que, por favor, cuídalos a todos, Sylvie. Para mí, para Eris, para Rudy. La respiración de Roxy se estaba volviendo superficial. Lamento haberme adelantado. Sylvie asintió rápidamente de un lado a otro como para decirle que todo estaba bien. Supongo que entonces volveré a encontrarme con Rudy, estoy segura de que está tan guapo como siempre. Su sonrisa se volvió firme en su rostro. Estoy celosa, ¿sabes? Eris y tú pueden acapararlo para ustedes solas. Las dos mujeres compartieron una última risa. Nadie habló. Nadie se movió. Ellos simplemente miraron. Incluso Laplace observó. ¿Qué estaba pensando en este momento? Aunque era temido y nuestro enemigo destinado, no luchamos contra él ahora. Solo esperamos a que muriera una chica demonio. Debía haber estado tan completamente confundido que no sabía qué hacer. Ya voy, Rudy, estas fueron las últimas palabras de Roxy Ligurdia, según me dijo Orsted. Su rostro tenía una de esas sonrisas tan raras. Era la misma que tuvo después de casarnos y cuando dio a luz a Lara y Lily. Conocí esa sonrisa como la de Roxy Ligurdia en su momento más feliz. Espero que todavía me estés esperando. Un momento de silencio fue todo lo que quedó después. Prácticamente podías escuchar los latidos de tu corazón con lo silencioso que estaba ahora. Roxy. Sylvie habló mientras sacudía a la mujer. Su respiración se había detenido y sus ojos se habían vuelto apagados. Ella todavía estaba mirando hacia el cielo. Me pregunto qué estaba buscando mientras lo hacía. ¿Fue una respuesta a su vida? O tal vez fue que ella encontraba consuelo en todo. Dudo que fuera alguno de esos, probablemente me estaba buscando. Roxy Ligurdia estaba muerta. La mujer que amaba. La mujer que tanto me ayudó a lo largo de mi vida.
Una persona a la que adoraba como a un dios en mi lucha ahora había muerto frente a mí. Me derrumbé. No pude soportarlo más. Al escuchar esas palabras. Sus últimas palabras. Los que Ørsted no me dijo. Ahora sabía que ese día solo me había dicho una verdad a medias. Me dijo la mitad de cuáles fueron las últimas palabras de Roxy. Ahora entiendo por qué las retuvo. Fue por mi bien. Porque no importa cuánto tiempo me haya esperado Roxy. Ya me había ido. Ya estaba viviendo en otro mundo donde el tiempo había regresado al pasado. Los había dejado a todos en ese mundo. Pase lo que pase, nunca me volverían a ver. Ruigert se puso al lado de Sieg en ese momento. Agarró el hombro de mi hijo con fuerza. Una sombra oscura se cernía sobre el guerrero mientras hablaba. Te haré una apertura. Daré mi vida por esto, así que no te atrevas a dudar. Su voz estaba llena de ira. No solo se enfrentaba a su enemigo jurado, sino que ahora se enfrentaba a la persona que acababa de matar al ser querido de su amigo. Para el guerrero Super, ese fue un crimen imperdonable que debería pagarse con la muerte. Ruigert superdía. La voz de Pelagius era suave pero llena de odio hacia el hombre con armadura frente al grupo. En un momento de lo que debió haber sido claridad para el hombre, continuó, lanzando una última mirada a Roxy. Moriremos juntos. Su voz era firme, y casi inquietantemente tranquila. Para Roxy Ligurdia, para mis camaradas. Muramos ambos mientras enviamos a este hombre a los abismos más profundos del infierno, para que Ørsted finalmente pueda terminar todo esto. Sus ojos dorados se centraron en Siegard. Siegard, no te inmutes. Sus ojos abandonaron al chico y se concentraron nuevamente en la place. El rostro de Sieg ardía con una ira candente mientras asentía. Sí. Tenía los dientes al descubierto y sus labios apenas se movían cuando hablaba. Ale se preparó para adoptar su postura con el Kajukuto abierto en la mano. Padre. Sí. Sandor se desplomó en su postura. Justo detrás de ti. Hermana. Siegard habló. Estoy aquí, respondió Lara. Terminemos esto. Respiró hondo y apuntó a Aquaertia hacia la place. Miró a su madre detrás de ella por última vez y se giró para mirar al dios demonio. Para papá. Un momento después, Siegard saltó hacia adelante con todos detrás de él. Todo se volvió blanco después de eso. Pensé que finalmente estaba despertando de esta cruel pesadilla, pero en un momento, todos se habían ido. Entonces lo vi parado allí. El único hombre que no había visto durante esta pelea. Un hombre vestido con una bata blanca con pelo negro alrededor del cuello. Sus ojos dorados brillaban a través de todo como si lo supiera todo. Incluso ahora, mantenía esa mueca severa que siempre tuvo. Ørsted se quedó allí. Sin mover un músculo, miró detrás de mí al cuerpo de Roxy. Sus rasgos faciales cambiaron. Casi como si estuviera tratando de encontrar una manera de expresar lo que sentía en ese momento. Pareció conformarse con un ceño desaliñado. Uno que si alguien más lo viera haciendo, se burlaría de su aparente apatía hacia lo que estaba frente a él. Aunque lo sabía. Sabía que estaba sintiendo una culpa tan indescriptible que ni siquiera podía formar una reacción digna de tal emoción. Lo siento, Rudeus. Mantuvo la cabeza gacha. No se molestó en levantar la cabeza. Lo dejó, resignado ante la derrota, con voz baja y arrepentida. Te fallé. No sé por qué me acerqué a él entonces. Todo lo que sabía era que ya me estaba moviendo antes de que pudiera detenerme. Parpadeé en ese momento y sentí que algo pasaba por mi mano que tenía extendida. Era una sensación repugnante y, fuera lo que fuese, emitía un sonido espantoso. Cuando abrí los ojos, Ørsted ya no estaba. Las únicas personas que estábamos aquí éramos Roxy y yo. Mi mano estaba a través de su torso. Mi voluminosa mano blindada la había atravesado sin ningún esfuerzo. Llevaba la armadura mágica. La misma que llevaba Laplace poco antes. Lo único que podía mirar eran sus ojos, la forma en que ella me miraba con esos ojos. Oh, Dios, esos ojos. Rudy. Su expresión era horrible mientras la sangre goteaba de su boca. Apresuradamente, me dejé caer y le saqué la mano. Acuné su cuerpo mientras caíamos juntos al suelo. Intenté curarla, pero no sirvió de nada. No importa cuánto maná pusiera en su cuerpo, no iba a ninguna parte ni hacía nada.
Nunca había aprendido a usar magia curativa sin encantamientos. Nunca pude hacerlo. Nunca podría salvarla aunque quisiera. Ahora Roxy estaba muriendo en mis manos. Lo único en lo que más confiaba en este mundo era completamente inútil. Mi magia no estaba haciendo absolutamente nada. El pozo de emociones que tenía era demasiado para soportar. Por favor, Roxy. Ese solo vive. Por favor, por favor, por favor. Solo, ese solo, lo siento. Lo siento mucho, lo siento. Mis gemidos continuaron hasta convertirse en un ahogado lío de lamentables tonterías. Pero incluso entonces, tranquilamente colocó su mano sobre la armadura, dejando una huella de sangre en su dura superficie de piedra. Te amo, Rudy. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no se desvaneció. Todavía tenía la misma sonrisa que tenía cuando murió. Lamento que hayas tenido que esperar tanto. Incluso cuando murió en mis brazos, cuando su cuerpo quedó inerte y perdió la vida, ella nunca perdió esa sonrisa. Incluso cuando murió, vivió exactamente como quería. Ella nunca dejó de amarme. Todo se volvió blanco a mi alrededor al momento siguiente, y me desperté sudando frío y con lágrimas en los ojos. No quería despertar de eso. Nunca quise ver lo que acababa de presenciar. Haría cualquier cosa por volver allí. Rehacer todo lo que se había hecho. Pensé que había dejado mi vida sin ningún arrepentimiento. Incluso cuando Itogami se burló de mí y me dijo que derribaría todo lo que había construido, no me importó. Se lo dejé todo a ellos. Me equivoqué al hacer eso. Ahora me arrepiento. Tenía tantos arrepentimientos que no podía soportar aguantar. Quería morir. Paul llamó a la puerta. No hubo respuesta, así que pensó que entrar estaría bien. Después de todo, era temprano. Dudaba que alguno de los dos estuviera despierto a esta hora de la mañana. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación tranquila. En la cama en la esquina de la habitación, estaban Silpiete y Rudeus durmiendo profundamente uno al lado del otro. Si Paul no conociera mejor a su hijo, habría pensado que el niño se habría aprovechado de esta situación, pero era bastante dócil en comparación con el hombre de su edad. Entonces, ¿todavía están dormidos, Ante las silenciosas palabras de Paul, la niña comenzó a moverse y, en un momento, abrió los ojos. Se incorporó aturdida y se frotó los ojos. Señor Paul, ¿qué estás? Miró a su lado y, en un instante, dejó de hablar. Cuando se volvió para mirarlo, tenía la cara roja como una remolacha. Sabes que no lo estás haciendo menos evidente, pequeña Silpie. Agitó las manos frente a su cara y abrió la boca para hablar. Sin duda habría gritado algo como, no es lo que parece. O juro que fue algo único. Por supuesto, lo último no era algo que la niña supiera, pero a Paul le gustaba pensar en la hilaridad de la escena de todos modos. En lugar de dejar que ella expresara sus preocupaciones, Paul simplemente se llevó un dedo a la boca. Será mejor que guardes silencio. Todavía está durmiendo. Su cabeza se volvió hacia el chico y asintió con la cabeza. Ella movió su mano hacia su rostro y le apartó el cabello. Paul pudo ver una sonrisa en sus labios mientras lo hacía. Esto es ilegalmente lindo de ver, ¿verdad? ¿Cómo se las arregla mi hijo para dejar de lado a una chica así? Demonios, estoy seguro de que me habría destrozado el primer día. Bueno, ella no es mi tipo, así que, basta con eso, Paul. Esta es la vida amorosa de tu hijo. No la tuya. Reprendió su conciencia mientras miraba a la niña. ¿Quieres bajar y preparar el desayuno? Las orejas de la niña temblaron cuando se giró hacia él y asintió. Saltó de la cama y, después de un momento, los dos lograron salir sin molestar al residente de la otra habitación. ¿No sería mejor despertar a Rudy? La niña interrogó al hombre mientras bajaban las escaleras. No, necesita un buen descanso de vez en cuando. No era habitual que permaneciera dormido tanto tiempo la mayor parte del tiempo, pero todavía era un niño en crecimiento, por lo que Paul pensó que no estaría mal dejarle dormir unas horas más. Después de todo, anoche se quedó despierto hasta tarde hablando con su amiga. Lord Paul, comenzó la niña, pero Paul intervino rápidamente. Solo llámame Paul. Me volvería bastante engreído si un mago santo del agua siguiera llamándome con tanto respeto. La niña le dirigió una mirada extraña mientras abría y cerraba la boca. Señor Paul.
Ella reiteró. Parecía decidida a dirigirse al padre de su amigo con algún honorífico. Lo que te venga bien. El hombre casualmente rechazó su resistencia. Si no te importa que te lo pregunte, ¿por qué querías que me quedara a dormir? Aunque no es que pensé que fuera un inconveniente ni nada por el estilo. Rápidamente aclaró lo que dijo. La mayoría de las veces, Silvia hablaba con mucha más fluidez hoy en día. Parecía como si Paul estuviera hablando con un adulto parte del tiempo. También tenía el mismo problema cada vez que hablaba con su hijo. Entonces, en ese momento, Paul era un experto en tratar con niños extraños. ¿Es que estás preocupado por él? Supongo que se podría decir eso. Ya sabes cómo se pone Rudy, ¿verdad? ¿Quieres decir sobre sus pesadillas? Sí, solía tenerlas cada vez que surgía algo con Roxy. Así que pensé que su partida haría algo. Supongo que simplemente estaba paranoico. Paul se frotó la nuca mientras miraba a la chica. Creo que es muy amable de su parte, señor Paul. Bueno, trato de ser su padre de vez en cuando. Una breve risa escapó de su garganta mientras hablaba. En ese momento, la amada esposa de Paul se acercó detrás de él y puso sus manos sobre sus hombros. Y apestas en eso. Su tono había adoptado una actitud juguetona mientras hablaba con su marido. Caray, eso es cruel, ¿no crees? Hago lo mejor que puedo, ¿sabes? Ella lo soltó un segundo después y lo besó brevemente. Paul se sintió medio obligado a traerla hacia él, pero Silvia estaba justo enfrente de ellos, así que pensó en esperar. Es mejor no corromper a la pobre niña más de lo que lo haría si alguna vez se casara con su hijo. Vamos, hagamos el desayuno, Silvia. Zenith se abalanzó sobre la niña y la arrastró hasta la cocina. Paul miró la escena frente a él mientras observaba a su esposa arrastrar rápidamente a la hija de su amigo a la cocina mientras la ponía a trabajar. Lilia ya se estaba preparando silenciosamente, pero las otras dos hicieron lo mejor que pudieron para no estorbar. Era un día normal en Buena. Parecía que todo iba a estar bien. Tal vez todo estaba solo en mi cabeza, fue en medio de su frase que lo escuchó. Estaba en silencio, pero aún así lo oyeron, todos. No había ninguna duda sobre ese sonido. Provenía del piso de arriba y no había forma de confundir los sonidos que escucharon. Arriba se oía el sonido de sollozos. Todos sabían de quién. Después de todo, todos en la casa, excepto una persona, estaban abajo. Paul no sabía por qué, pero también sintió ganas de llorar en ese momento. Miró a su esposa y ella le devolvió la mirada. Ambos rostros estaban contorsionados por la preocupación. Miró a Silvia y la vio con el ceño triste. Lilia también tenía su rostro convertido en uno de preocupación. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Voy a subir. Los sonidos se detuvieron entonces. Todo y todos estaban tan silenciosos en ese momento. El sonido de los pasos se escuchó claramente. Saliendo de su habitación, al pasillo y bajando las escaleras. Nadie se movió y nadie habló. Todo lo que hicieron fue observar cómo él aparecía lentamente desde la escalera. Cuando Paul lo vio, supo que algo andaba mal. Su postura era recta, su paso indiferente mientras bajaba las escaleras. Por lo general, no pensarías que algo andaba mal, pero el chico no se comportaba así. Algo había sucedido y Paul sabía que él no estaba ahí para eso, no, lo estaba. Después de todo, simplemente estaba allí arriba. Nada parecía malo, pero obviamente algo sí lo estaba. Paul estaba demasiado ciego para verlo. Buenos días, ¿qué hay para desayunar? Sus ojos le dijeron a su padre todo lo que necesitaba saber. Eran diferentes del chico de ojos brillantes que conocía como su hijo. Los ojos que tenía ahora no se sentían suyos en absoluto. Tenían poca emoción. Paul había visto estos ojos antes. Los mismos que habían renunciado a la vida. Lo había visto más de una vez en su línea de trabajo. Los ojos de alguien que perdió a un ser querido tan querido que no pudo evitar pensar, ¿qué más puedo hacer? Su hijo tenía esos mismos ojos. Paul se miró los pies. Luego, a Zenith. Parecía que estaba a punto de llorar con solo mirarlo. Eso fue lo mucho que les afectó su comportamiento. Ella también notó la apariencia, pero ahora no podían hacer nada. Silvia mantuvo su mirada preocupada pero no hizo ningún esfuerzo por moverse.
Paul se dio cuenta en ese momento de que quienquiera que fuera Rudeus a dormir la noche anterior, permanecía dormido. No se dieron cuenta entonces, pero una parte vital de Rudeus murió ese invierno y no tenían forma de recuperarla.